Buenas tardes. Seguimos con nuestro recorrido por la exposición Rodin y Giacometti, Sala Quinta, frente al arte antiguo. En esta sala vamos a poder conocer la relación que tuvo tanto Rodin como Giacometti con el arte antiguo, entendiendo por arte antiguo no solamente el arte clásico, sino también el arte no occidental, el arte de las llamadas civilizaciones primitivas. Por eso nuestra primera imagen son dos piezas que están en la exposición. Una es un pequeño torso masculino realizado en barro por Rodin, que vemos está mutilado a la altura de los hombros y también a la altura de la ingle de la pierna izquierda. Y en el caso de la pieza de Giacometti se trata de un trabajo realizado sobre una superficie prácticamente plana, tan solo sugiere lo que parece ser un rostro, que luego veremos que es Mujer plana, una pieza espléndida de los años 20, que es cuando Giacometti se acerca al lenguaje precisamente de las culturas primitivas. La relación de Rodin y de Giacometti con el arte antiguo se hizo desde su formación. En el caso de Rodin, cuando comenzó su aprendizaje en la Escuela Nacional de Dibujo, sus múltiples visitas al Louvre, el viaje que después pudo hacer a Italia, precisamente en el año 1875, donde pudo conocer a su admirado Miguel Ángel en Florencia, y después en Roma pudo conocer también y estudiar detenidamente toda la estatuaria antigua. Fue además un gran coleccionista de obras de arte. Tenemos precisamente dos piezas del Museo de Rodin, en el que una de ellas se trata de un fragmento de cabeza de la época saica. Se trata de una figura seguramente de algún sacerdote o de algún noble dignatario del imperio egipcio, y la otra pieza es una figura de carácter votiva, seguramente parece más bien un vaso funerario, y es de Laos, es decir, de la zona asiática. Son dos piezas de colección que tuvo Rodin y que pudo conocer a través de sus múltiples compras, porque le interesó enormemente todo el arte antiguo. Sin embargo, ya digo, él va a tener más interés por el arte clásico, Fidias, por ejemplo, o ya del periodo renacentista barroco, Miguel Ángel. En el caso de Giacometti, que tuvo un entorno artístico desde su padre, que como sabemos era un pintor postimpresionista, Giovanni Giacometti, después también su tío, con el que tuvo desde luego muchos encuentros y muchos debates sobre el arte, su hermano Diego, que le acompañó prácticamente a lo largo de toda su vida. Pues bien, sabemos que un Giacometti adolescente comenzaba desde muy joven, apenas con 12, 13 años, a copiar las láminas de los libros de su padre, de los libros de arte. Y copiaba sobre todo ilustraciones de Van Eyck, de Durero, de Rembrandt, es decir, de grandes maestros de los primitivos flamencos, del Renacimiento alemán o del barroco holandés. Después sabemos que estuvo en 1920 con su padre viajando a Italia, que pudo conocer los maravillosos mosaicos de San Marcos de Venecia, las pinturas coloristas de Tintoretto, y que se emocionó cuando conoció los frescos de Giotto en Padua. Pero fue ya en su estancia en París, en 1921-22, cuando se establece y comienza a acudir al Museo primero del Louvre y comienza a conocer pues, todo lo que es el fondo de cultura egipcia, sumeria. Precisamente tenemos una obra realizada por Giacometti. Se trata de un relieve en bronce, plano prácticamente como vemos, donde podemos contemplar lo que parece un paisaje con una mujer y un jinete y unas nubes a lo lejos y unas montañas que se entrecruzan, y lo que parece ser una especie de orilla de un río con movimiento ondulante. Todo ello trabajado, ya digo, de una forma muy superficial, muy esquemática, muy siguiendo ese trabajo en plano que se hacía en las civilizaciones antiguas. Sabemos que Giacometti gustó no solamente de acudir al Louvre a copiar a los grandes maestros, sino también al Museo del Hombre, al Museo del Trocadero, donde va a conocer la cultura llamada entonces culturas primitivas del mundo africano, del mundo de las Cícladas, del arte oceánico.
precisamente aquí hay una serie de piezas de maestros contemporáneos o un poquito anteriores a Giacometti, que también sintieron ese acercamiento a las artes primitivas y que tuvo esa repercusión en la obra de Giacometti. Decía Giacometti en sus escritos: surge ante mí todo el arte del pasado, de todas las épocas, de todas las civilizaciones. Todo se sucede de manera simultánea. Es como si el espacio hubiera ocupado el lugar del tiempo. No quería ser académico Giacometti, quería ser un artista primitivo, como lo habían sido en su momento artistas como Gauguin. Precisamente tenemos una pieza tallada en madera de un Gauguin que, como sabemos, tuvo antepasados de origen peruano y que desde muy joven sintió la llamada de la aventura y de los viajes exóticos y marchó a Panamá, incluso estuvo trabajando en el canal de Panamá, también estuvo en la Martinica y ya en su madurez decidió ese establecimiento en la Polinesia francesa. Pues bien, aquí tenemos la figura de Eva tallada, ya digo, en madera, con ese toque claramente étnico, instintivo, primitivo. O en el caso, por ejemplo, de la escultura de Brancusi, nuestro escultor de origen balcánico, que en ese tratamiento de la piedra en el abrazo o el beso, vemos que le da un aire monolítico, totémico. O en el estudio de la cabeza de Picasso, que seguramente sería uno de los estudios para las señoritas de Aviñón, que nos recuerda a las máscaras del reino de Benín. Todas estas piezas, tanto Picasso como Brancusi, como es el caso de Archipenko, de Lipchitz, de Henry Loren, es decir, de artistas un poquito más jóvenes que en el caso de Gauguin, pero mayores que Giacometti, también tuvieron ese acercamiento a las artes no occidentales y consideraron que era un lenguaje que les daba una alternativa, desde luego, a lo tradicional. Pues bien, Giacometti conoció la obra de todos estos artistas y se acercó al Museo del Hombre de París y se acercó al Trocadero y quiso, desde luego, también ser un pintor y un artista primitivo. Cuando se instala en París, Giacometti se inscribe en la Academia La Grande Chaumière y tiene como maestro a Antoine Bourdelle. Bourdelle era, mejor dicho, había sido un discípulo de Rodin, pero a pesar de sus inicios dentro de la formación académica, a Giacometti pronto le empieza a interesar la vanguardia. Primero el poscubismo y va absorbiendo todos los métodos cubistas. Después va a dejar poco a poco las formas tradicionales y vemos aquí una pieza, por ejemplo, que han traído a la exposición de Giacometti del año 26. Se trata de personaje agachado, un bronce, como vemos que tiene todo el aire de una pieza tribal, de una pieza totémica, cargada de magia. Fue en 1925 cuando en el Salón de las Tullerías va a exhibir el torno femenino que desde luego fue rechazado por el público en general y sobre todo por su maestro Bourdelle en particular, y sin embargo artistas como Lipchitz le invita a ir a su taller y va a seguir haciendo estas composiciones cubistas cada vez más abstractas. Tenemos precisamente una pieza que no está expuesta, que es este torso femenino de 1925 que presentó en el Salón de las Tullerías. Como vemos, una composición a base de volúmenes, de formas claramente geométricas, angulares, creando una composición cada vez más abstracta, pero siempre teniendo como punto de partida la figura humana. Giacometti nunca dejó de trabajar el cuerpo humano, la cabeza, a pesar de estas composiciones que, ya digo, resultan tan cercanas pues a lenguajes de, por ejemplo, Ferdinand Léger o de Juan Gris o del propio Lipchitz en la época. También de esta misma etapa, claramente poscubista, es esta pareja de 1926 que no está expuesta, pero que nos habla también de este carácter tribal y étnico de su composición. Hombre y mujer representados de una forma, como vemos, a base de geometría. Y tal vez su obra más emblemática de estos años, que tampoco está expuesta, pero que la he querido traer para conocerla, es Mujer Cuchara. En Mujer Cuchara vemos que crea una composición ensamblando tres módulos, que sería claramente el torso, el vientre y la peana. Pero al mismo tiempo incorpora dos puntos de vista, como es lo habitual en el cubismo, de frente y de perfil. Por lo tanto,
lo que está haciendo Giacometti claramente es fusionando, por un lado, el arte primitivo y, por otra parte, el lenguaje de vanguardia, esa posmodernidad que será en este momento el cubismo. En esta pieza, que sí que está expuesta en la Fundación Mafre, Mujer Plana, de 1929, está inspirado claramente en el arte de las islas Cícladas, en esas Venus que apenas sugieren sus formas. En este caso vemos cómo hay una ligera levantamiento de los arcos ciliares, es decir, de la zona de las cejas, que también hay una cierta contorno en lo que se refiere a la parte de la cabeza, de cuando ya se va iniciando la parte de la barbilla y del cuello, pero todo ello trabajado de una manera tan mínima, tan esencial, tan esquemática, que le da a la pieza un carácter, ya digo, totémico, cargado de magia. Precisamente he traído una pieza de las Cícladas, un busto, como vemos, donde también se trabaja de una manera esencial, mínima, lo que es el óvalo de la cara, la zona de la nariz resaltada, una parte un poquito más elevada, y luego el cilindro del cuello. Formas geométricas, tubulares, cónicas, óvalos, pero que van conformando una figura humana. En el caso de Rodin, ya hemos dicho que su acercamiento fue más bien al arte clásico, más que al arte, digamos, de civilizaciones no occidentales. Esta pieza, que ya la hemos podido ver en otra ocasión, la vimos en la sala 3, en Accidente, la vimos en la sala 4, de Formación, se titula Meditación. Meditación nació como una pieza para decorar esas puertas del infierno del Museo de Artes Decorativas de París, que, como sabemos, fue un proyecto que no se llegó a cabo, pero que le permitió a Rodin un sinfín de trabajos, tanto de figuras individuales como en grupo, que después les dio a muchas de ellas autonomía. En el caso de Meditación, sabemos que formó parte del primer proyecto del monumento a Víctor Hugo, era la musa que inspiraba al poeta, y que finalmente se desechó en la versión en mármol. Y finalmente Meditación va a aparecer como una figura autónoma, y en ella vemos ese carácter de fragmento, de pieza que, aunque no está terminada, recuerda las distorsiones y las muchas torsiones de la obra de Miguel Ángel. Tiene ese aire claramente de figura antigua, además de esa sugerencia, esa sensualidad que transmite la pieza. A Rodin, todo este tipo de despojos, como él lo llama, fragmentos, trozos de brazos, de piernas, de manos, de pies, de cabeza, que a veces modelaba en yeso, otras veces en barro, o incluso los pasaba a bronce, le servían para componer y descomponer, para hacer y rehacer sus figuras fragmentarias. Incluso también daban idea de la riqueza de gestos, de actitudes, de poses que podían asumir cada una de estas piezas. En Giacometti, desde luego, la asociación entre el arte antiguo y el contemporáneo es clara, y lo vemos precisamente en estas dos piezas que se ha traído a la exposición. Por un lado tenemos la figura en bronce de una serie que realizó al fotógrafo Elie Lothar, un cineasta y fotógrafo, ya digo, de la vanguardia surrealista, una figura emblemática de aquellos años 30, que, por ejemplo, es muy conocido porque acompañó a Buñuel en aquel documental de las Urdes, Tierra sin pan, y después de una etapa de esplendor y de éxito, Elie Lothar sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y empezó a ser una figura que cayó en el olvido, que apenas se le daba trabajo, hasta el punto que prácticamente vivía de la generosidad de sus amigos, entre ellos Giacometti, que le encargaba algunos recados o le pedía que posara para él como modelo profesional, de tal manera que así Elie Lothar pudiera tener algunos recursos económicos y poder sobrevivir. Pues bien, la serie, este es el número 3 de 1965, una obra prácticamente un poquito antes de la muerte de Giacometti en el año 66, nos lo presenta de cuerpo entero, pero arrodillado en una actitud como orante, con los brazos, como vemos, enormemente largos, prácticamente llegan hasta las rodillas, con el torso erguido,
con el cuello como siempre muy estilizado y la cabeza reducida al mínimo y todas las huellas de ese trabajo en barro que se traducen en el bronce. Pero lo que más llama la atención de Ellie Lothar en esta serie es su carácter de figura contemplativa. Parecería un monje que está en meditación. Se le transmite toda esa idea de estar ensimismado, con la mirada fija, con un aspecto prácticamente impasible, impertérrito, como ya digo, si fuera un monje en plena meditación. Pero recuerda enormemente el carácter monolítico, bloque del dibujo que tenemos al lado, que también es del propio Giacometti, de las cantidad de visitas que realizó al Louvre y en ellas aprendió a tomar apuntes de aquellas piezas que le llamaban la atención. En este caso se trata del Gudea Patesi, una figura del arte sumerio realizada normalmente en basalto o en diorita o en granito, una pieza como vemos de un gobernador con el típico sombrero de carácter como si fuera una especie de rueda, con su rostro impasible, hermético y el carácter de autoridad que emana de su figura, que además, como vemos, la trabaja junto con el asiento donde coloca la figura. Pues bien, se puede claramente crear una asociación entre la pieza de Giacometti ya de final de vida, trabajada en bronce, con estos dibujos y de cómo absorbe de estas civilizaciones no occidentales toda esa intensidad expresiva. Y tenemos por último de nuestra sala, dedicada precisamente a esas referencias a la antigüedad, un torso en bronce. Cierto es que este torso masculino formó parte de un estudio para la figura de San Juan Bautista de 1878-1879, que podremos ver en una de las últimas salas de la exposición. Pues bien, la pieza fue realizada realmente en barro y le pasó lo mismo que a la cabeza del hombre de nariz rota, que no tuvo cuidado en el secado de la terracota y se agrietó, de tal manera que perdió los brazos a la altura de los hombros, también perdió la pierna izquierda a la altura de la ingle y la derecha prácticamente a la altura del muslo. Es decir, parece un fragmento, una especie de pieza que se ha encontrado en una excavación arqueológica, de las que pudo contemplar precisamente cuando hizo su viaje a Roma en el año 75-76, pero fue fortuita, fue una cuestión del azar, surgió así de una manera totalmente casual. No la quiso crear, pero con este fragmento está clara la inspiración en el mundo clásico. Después la pieza fue redescubierta en el año 87 y se pasó a bronce para poderla exhibir en la Galería George Petit del año 89, y es precisamente la que nos han traído a esta exposición, este torso masculino que formaría parte, ya digo, del estudio de la figura de San Juan Bautista. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado esta sala.